La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas por La Voz Universal Radio y Televisión. Les agradecemos mucho por seguirnos, por escribirnos, darnos sus sugerencias. Estamos muy contentos y tomando nota de todo lo que nos van diciendo. La historia cruceña, al igual que la historia universal, no es algo estático. La historia avanza, se construye poco a poco y va actualizándose de acuerdo a las nuevas investigaciones que se van realizando, de acuerdo a las nuevas investigaciones que realizan los historiadores. Vamos a hablar ahora, ya que estamos en el mes de agosto, en el mes patrio, de un hecho muy importante para no solo nuestra región, sino para el país entero. Vamos a hablar del 6 de agosto y la representación cruceña a la Asamblea de 1825. Un tema un poco polémico y que en los últimos días, en las redes sociales al menos, ha levantado un poco de polvareda por el hecho de que hay una cierta corriente cruceña que siente que no pertenece a Santa Cruz y que la anexión a este proyecto de país pues no fue muy justa en algunos términos. Vamos a hablar de esto en este programa. Santa Cruz de la Sierra era una región muy importante desde tiempos inmemoriales. Santa Cruz de la Sierra era una zona productora eminentemente agrícola que desde sus inicios tenía ingenios de azúcar que producía no solamente el azúcar, sino también alcohol para su comercialización en los diferentes centros urbanos de la audiencia de Charcas. Santa Cruz de la Sierra, al igual que los diferentes centros poblados de lo que es la audiencia de Charcas, va a lograr su independencia total en 1825, el 14 de febrero, al igual que lo va a hacer Cochabamba en enero de 1825 y muchas otras regiones a lo largo de este año. Si bien no es cierto que Santa Cruz de la Sierra tuvo una representación total de todas sus regiones, de todos sus centros poblados, sí tuvo una representación, aunque fue muy pequeña, tuvo 2 representantes a la Asamblea Constituyente de 1825 que decidió la creación de este nuevo país. Estos 2 representantes fueron Antonio Vicente Seoane y Vicente Caballero. Estos 2 abogados, ambos formados en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, van a ser los 2 únicos representantes elegidos para representar al extensísimo territorio cruceño a esta asamblea que tenía planificado reunirse en Oruro y que va a terminar reuniéndose en la ciudad la actual ciudad de Sucre. La representación cruceña debió ser más extensa. Debieron llegar hasta esta asamblea representantes de Cordillera, representantes de Mojos y representantes de Chiquitos. Lamentablemente se dieron ciertas situaciones que impidieron que lleguen los representantes de estas regiones hasta la asamblea y se impidió que sean elegidos por diferentes causas del presidente político del departamento que impugnó la representación del representante de Mojos. El territorio de Chiquitos estaba prácticamente invadido por el Imperio del Brasil y textualmente no se encontró un representante digno para el territorio de Cordillera. Tengamos en cuenta que la elección de estos diputados, de estos representantes a la Asamblea Constituyente, se dio bajo los parámetros
de la época, unos parámetros que sí para nuestros días, para nuestra época, son bastante cerrados, son clasistas y excluyentes, pero que para entonces pues eran parámetros de uso común. Por ejemplo, que los electores tenían que tener cierto poder adquisitivo que excluía a muchísimas personas. Los electores no podían ser mujeres, tenían que ser adultos de 25 años de edad para arriba y una serie de condiciones y condicionantes que van a terminar excluyendo a buena parte de la población cruceña, pero aún así, a pesar de ello, van a ser elegidos estos dos únicos representantes bajo el sistema imperante en la época. Así que no se puede decir que fueron dos representantes autoconvocados o dos representantes que se eligieron a sí mismos. Se va a armar todo el sistema electoral imperante en la época para elegir a estos dos representantes cruceños que van a ser elegidos bajo el modo imperante en la época, como ya lo he dicho. Los dos representantes, además de esto, van a tomar las instrucciones que le van a otorgar sus ciudadanos, el pueblo que los ha elegido, para que lleven demandas hasta la Asamblea de 1825. Esta instrucción que le va a dar exactamente la Municipalidad de Santa Cruz está en el archivo histórico del Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También, si de repente no pueden acceder a visitar el archivo del Museo de Historia, pueden verificar la publicación de trabajos de historiadores cruceños que validan este trabajo, esta elección, y que la demuestran a través de una investigación muy bien hecha, como por ejemplo Humberto Vázquez Machicado o el gran José Luis Roca, que a través de sus publicaciones demuestran que esta elección de estos dos diputados, tanto Seoane como Caballero, fue enmarcada dentro de los parámetros utilizados en la época. Los representantes cruceños, si bien es cierto que llegaron con demasiada tardanza a la Asamblea Constituyente, llegaron entre el 6 y el 9 de agosto respectivamente, sí llegaron a participar todavía de muchas deliberaciones realizadas por la Asamblea. Vamos a seguir viendo un poco más de la participación de estos dos diputados y qué fue de estos dos personajes más allá de la Asamblea. Una vez disuelta la Asamblea, ¿qué fue de los doctores Seoane y Caballero hasta el final de sus días? Volvemos en una segunda parte de Semblanzas para seguir hablando de la vida de estos dos importantes personajes y su participación en la Asamblea de 1825 y por ende la creación de este país. Ya volvemos. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Volvemos con su programa Semblanzas para hablar de estos dos personajes tan importantes para la historia cruceña y la historia boliviana, Seoane y Caballero, y la representación cruceña a la Asamblea de 1825. Nos habíamos quedado en que tanto Seoane como Caballero fueron elegidos representantes tanto de Santa Cruz como Valle Grande, Seoane representante de Santa Cruz y Caballero representante del partido de Valle Grande, ambos elegidos
para representar al territorio cruceño a la Asamblea Constituyente de 1825. Si bien, como ya dijimos, llegaron tarde, llegaron Seoane el 6 de agosto y Caballero el 9 de agosto, llegaron a deliberar todavía y a participar en muchas de las sesiones que va a seguir realizando la Asamblea Constituyente. Si bien el documento principal que va a dar cuenta de la independencia y la creación de un nuevo país se va a firmar el 6 de agosto de 1825, esta asamblea va a seguir deliberando acerca de muchos temas relativos a la organización y a la estructura del nuevo país. No nos olvidemos que se está creando un país entero y tienen que deliberarse muchos temas todavía, y la asamblea continuó reuniéndose hasta octubre de 1825. Siguieron las reuniones tanto públicas como privadas, como secretas, en las que sí participaron tanto Seoane como Caballero. Los representantes cruceños, y consta en las actas que se resguardan en el archivo de la ciudad de Sucre, participaron e intervinieron en la toma de decisiones acerca de la creación del país, la creación de las estructuras administrativas de Bolivia. La participación cruceña fue muy importante y fue una participación activa dentro del marco de la Asamblea Constituyente. Si bien esta asamblea se va a disolver en octubre de 1825, va a volver a reunirse al año siguiente, en 1826, y tanto Seoane como Caballero van a ser miembros destacados de la sociedad y de la vida pública y administrativa del nuevo país a lo largo de sus vidas. Suele citarse mucho la frase de que estos dos oscuros representantes cruceños solamente fueron elegidos para asistir a la asamblea de 1825 y luego de eso desaparecieron de la vida pública del país. Y esto es una terrible falacia, pues ambos, Seoane y Caballero, siguieron representando a nuestro país tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito político y en el ámbito judicial. Ambos fueron jueces de letras de los partidos de Valle Grande y Santa Cruz durante muchos años, y ambos siguieron siendo elegidos diputados en la década de los años 30, 40 e inclusive años 50 de mediados del siglo XIX, y elegidos también senadores. El caso de Vicente Caballero, por ejemplo, que fue elegido senador suplente por el departamento de Santa Cruz en 1838. O el caso de Antonio Vicente Seoane, que ejerció la judicatura por muchos años, no solo en la ciudad de Santa Cruz, sino también en la ciudad de Sucre, en la capital del país. Ambos fueron personajes muy importantes que destacaron y brillaron por sus dotes de grandes administradores y grandes oradores. Ambos son personajes que son hijos de su época. Formados en la Universidad Chuquisaqueña, ambos tenían más o menos las mismas ideas liberales en las cuales se habían formado dentro de las aulas de la universidad. Al igual que toda la generación de abogados, la mayoría de ellos formados en la Universidad Chuquisaqueña, que van a darle ese espíritu liberal a esta asamblea de 1825. Se suele decir que los principales actores de los primeros años de la revolución, de los primeros levantamientos, fueron desplazados por esta nueva clase de insurrectos, de los abogados de 1825, los llamados dos caras. No es muy cierto que haya sido tanto así, tan desplazados, sino que no nos olvidemos que muchos de ellos fueron muriendo en las diferentes batallas. Guarnes, por ejemplo, 1816, a manos del brigadier Francisco Javier de Aguilera, así como muchos otros
de estos primeros protomártires y el mando fue tomado por guerrilleros pequeños que siguieron llevando la guerrilla, siguieron con el impulso del espíritu independentista, y ya para la creación del país administrativamente pues apareció la clase intelectual, aparecieron los abogados elegidos bajo el sistema electoral imperante, bajo el sistema que estaba en boga en la época. Así que no fue tanto una tramoya conjurada para desplazar a los primeros insurrectos y desterrarlos al olvido, sino fue algo que se fue dando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la época. No nos olvidemos que fueron no 2 o 3 años de luchas independentistas, de guerrillas, sino que fueron más de 15 años de luchas, de peleas en el territorio de lo que es la audiencia de Charcas, de lo que hoy es Bolivia, y durante este largo periodo de tiempo, pues muchos de los principales actores fueron desplazados con el tiempo. Tanto Antonio Vicente Seoane como Vicente Caballero fueron 2 hijos ilustrados de su época que hicieron lo que pudieron por su territorio y por su región. Ambos tomaron las instrucciones de las que ya hablamos, que les dio el territorio cruceño, para enviarlas a la Asamblea de 1825 para hacer escuchar las peticiones del pueblo cruceño a esta Asamblea de 1825. Y si bien muchas de estas peticiones, muchos de los puntos de estas instrucciones, de este pliego petitorio, nunca llegaron a realizarse o se realizaron muchos años después, sí tanto Seoane como Caballero hicieron escuchar y pusieron en la mesa de debate todas las peticiones que realizó el pueblo cruceño y que llegaron hasta la Asamblea a través de sus 2 representantes. Santa Cruz de la Sierra, el extenso territorio cruceño, no fue tomado a la fuerza y anexado a la fuerza al territorio de lo que hoy es Bolivia. Ya en estas instrucciones que va a dar el pueblo cruceño a sus representantes, va a estar escrita la decisión de formar parte de un nuevo país y de no anexarse al Perú ni a la Argentina. No anexarse a la Argentina, a las Provincias Unidas, por el triste recuerdo que quedó de los mal llamados ejércitos auxiliares en sus muchos desmanes que realizaron en el territorio de la audiencia, y tampoco al territorio del Perú, que para 1825 estaba casi en un estado de anarquía administrativa. Es así que resultaba muy llamativo formar parte de este nuevo país con todo el territorio de la audiencia de Charcas, y es así como Santa Cruz va a formar parte de este nuevo país. Quizá no tuvo una representación total de su territorio, y sí, es cierto, no tuvo una representación plena de todos sus territorios. No fue una elección del todo democrática como quisiéramos en los tiempos actuales, pero no sería justo observar todos estos detalles desde nuestra época, sino observarlos en su contexto coyuntural, observar todos estos detalles en su época, en 1825, y entender cómo se dio el desarrollo de la asamblea y la representación cruceña a esta asamblea de 1825. Vamos a ir a una nueva pausa y ya en el bloque final vamos a hacer un balance de lo que fue la representación cruceña, tanto la participación de Seoane y de Caballero, y cómo termina Santa Cruz en este proyecto de país que es Bolivia. Ya volvemos. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos.
En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Santa Cruz de la Sierra, España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo de Lices. ¿Cómo están? Volvemos ya en esta última parte de su programa Semblanzas, en el que hablamos de los dos representantes cruceños a la Asamblea de 1825. Espero que haya sido bastante ilustrativo y que por lo menos haya motivado a la búsqueda de más datos y de no quedarnos con lo que nos dicen o con lo que de repente leemos en las redes sociales. La historia se construye, como ya les decía, y va avanzando, va construyéndose a medida que salen nuevas investigaciones y a medida que vamos conociendo más y de a poco los hechos tal y como sucedieron en su contexto. Tanto Antonio Vicente Seoane como Vicente Caballero fueron dos destacados personajes cruceños. Antonio Vicente Seoane dejó descendencia en la ciudad de Sucre, en donde muchos de sus descendientes, tanto sus nietos como bisnietos, fueron, al igual que él, dignos representantes bolivianos ya, que representaron a su país tanto en el nivel de la judicatura como Antonio Vicente Seoane, como representación religiosa y política. Por su parte, Vicente Caballero dejó descendencia en los valles cruceños y su hijo quizás sea uno de los literatos más importantes bolivianos del siglo XIX, al ser el primer cruceño en escribir la primera novela cruceña, Manuel María Caballero Rojas. También muchos de sus descendientes van a ser dignos representantes que van a ser altos personajes de nuestra historia. Más adelante, en otros programas, vamos a hablar de su descendencia. Recientemente, hace unas semanas atrás, hace 2 o 3 meses, se ha descubierto la que posiblemente sea la tumba de Vicente Caballero en la población de Pulquina, en el territorio de la provincia Manuel María Caballero. Si esto se confirma, sería un gran descubrimiento histórico, arqueológico, realizado en el territorio de la provincia Caballero, y que da la oportunidad para investigar más acerca de la figura de este importante personaje cruceño. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, escríbanos, díganos qué les parece el programa y si tienen algo para refutar, por supuesto, con gusto. Y como ya les dije, acudan a las bibliotecas, acudan a los archivos, a los repositorios en donde pues está la historia de verdad, la historia bien contada a través de los documentos de la época y a través de nuestros grandes historiadores cruceños. Nos vemos la semana que viene. Semblanzas con Gilberto Rueda.